Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar viendo un poco más acerca de KED, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dentro de este capítulo también está el tema de caída libre. Si mal no recuerdo, habíamos dejado poniendo las fórmulas de caída libre. Ahora, no sé, ¿hicieron ejercicios de caída libre? ¿No hicieron ningún ejercicio de caída libre? Coméntenme, dígame, ¿qué pasó? ¿Hicieron, continuaron haciendo los de rectilíneo uniformemente acelerado? ¿O ya empezaron a hacer caída libre? Coméntenme, ¿yo? Buenas noches, licen. Sí, solamente nos quedamos con como usted dijo, con las fórmulas, pero todavía no he realizado ninguno de caída libre. Ya, listo, no hay problema. ¿Y hiciste ejercicios de rectilíneo uniformemente acelerado? Sí, eso sí, Lizy. Ya, listo. Después también está Alex. No sé, ¿los del uniforme acelerado también ¿Hiciste? ¿Seguiste repasando? No hice. Ya, perfecto. ¿Alguien más? No sé. ¿Alguien hizo caída libre o siguieron practicando con el acelerado nomás? Con el MDUA. Coméntenme. Muy buenas noches, licenciado. Yo no, por motivo de que no había la luz para acá, no pude estar en esa clase. Ya, listo, no te preocupes, no hay problema, Gel. Bueno, entonces, estamos en uniforme acelerado. Hagamos lo siguiente, ¿ya? Hagamos caída libre, veamos un ejemplo para que también se vaya entendiendo y vayan practicando. Y la siguiente clase, dediquémonos a hacer ejercicios, dependiendo si ustedes me hacen consulta o si no, hacemos un resumen de todo lo que hemos visto, todo lo de cinemática desde el principio. Vamos por ahí, ¿ya? Entonces, fórmulas de caída libre, ¿ya? A ver, velocidad final, igual. Velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Otra fórmula también era altura. Hacer un pequeño resumen con las fórmulas. Velocidad inicial por tiempo. Más menos. Gravedad por tiempo al cuadrado. Todo esto sobre 2. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 gravedad por altura. Listo, estas eran las fórmulas. Ahora, primero, estamos hablando de caída libre, por lo tanto, la gravedad tiene que estar en las fórmulas. Y la gravedad ...9.8 metros segundo al cuadrado. Listo. Si ustedes
estuvieron en la clase anterior y los que no lograron estar por algún motivo, pero son observadores, estas fórmulas son exactamente las mismas que trabajamos en el MRUA. Esta fórmula es la primera, esta es la tercera y esta es la cuarta que trabajamos en el MRUA. Transformadas a caída libre. Para caída libre, nosotros pasamos de las fórmulas del MRUA, lo que era aceleración por gravedad, y lo que era distancia, pasamos a qué es altura. Voy a ponerle un poco más abajo para que se entienda, creo que se puede, estamos ahorita ahí. La distancia que trabajábamos, a la final, es altura y la representamos con H. ¿Por qué no la representamos con la A de altura? Porque se puede llegar a confundir con la aceleración. Con la A que representa aceleración se puede confundir si ponemos A como altura. Listo. Si mal no recuerdan, si se acuerdan, en el MRUA ocupamos la fórmula 1. Aquí era aceleración, pero como el caída libre representa gravedad, se lo usaba cuando la distancia no estaba. Pero como estamos en caída libre, la distancia sería la altura. Entonces, cuando no hay altura, se escoge la fórmula 1. En el MRUA se escogía la fórmula 2 cuando no había aceleración. Pero, como estamos en caída libre, y en caída libre estamos diciendo que la gravedad es un dato. ¿Por qué? Porque nosotros siempre existe gravedad. En este momento hay gravedad. La gravedad no puede dejar de existir. Si no hubiera gravedad, no estuviéramos pegados al piso. Entonces, como la gravedad siempre existe, no podemos considerar que va a haber un ejercicio de caída libre donde la gravedad no esté presente. Por lo tanto, la fórmula número 2 no se puede aplicar. Solo por eso. Porque la gravedad siempre va a estar presente como dato. Y decíamos que escogemos la fórmula número 2 cuando no nos dan la gravedad o no existe gravedad entre los datos. ¿Ya? Ahora, la fórmula número 3. Cuando la velocidad final no hay. Y la fórmula número 4 del MRUA es cuando el tiempo no está. Estos vienen a ser los cambios más importantes para trabajar en caída libre. Como les digo, caída libre solo es un capítulo de los ejercicios del MRUA. Ahora, recuerden, nosotros para trabajar con MRUA siempre tienen que haber 5 variables. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo. También teníamos distancia y aceleración. Pero, como estamos en caída libre, es la altura y la gravedad. Gravedad, altura, velocidad inicial, velocidad final y tiempo vienen a ser nuestras 5 variables. Listo. Estos
serían los datos, ¿sí? Perdón, serían las fórmulas con las que se trabaja. Y estamos ahí. Ahora, lo único que queda aclarar es cuándo se ocupa más y cuándo se ocupa menos. Porque tenemos, en todas las fórmulas tenemos más y un menos. En caída libre es más sencillo identificar cuándo se ocupa más y cuándo se ocupa menos que en el MRUA. Ocupamos el menos cuando el cuerpo sube. Cuando el cuerpo sube, ocupamos menos. Y cuando el cuerpo baja, ocuparemos el más. Así de fácil. Si el cuerpo va para arriba o sube, ocuparemos el signo menos. Si el cuerpo baja, es el signo más. Listo. ¿Ya? Eso sería lo que necesitamos saber en caída libre. Hagamos un ejercicio para poder entenderlo de una mejor manera. Ya. Voy a borrar todo esto, ¿ya? Un dato más, después me olvido. Nosotros la gravedad ocupamos 9.8. ¿Por qué? Porque este es un valor real, es un valor muy aproximado a lo que es el valor de gravedad, porque es 9.81 y un poco de números más. Pero este es lo más cercano que se puede trabajar de un valor real. Habrá, y eso no lo descarto, habrá libros o preguntas donde ocupen la gravedad con un valor de 10. Solo en el caso que el problema o el profesor que tengan a cargo les digan, vamos a trabajar con gravedad de valor de 10, solo ahí ocuparán este valor de 10. En el caso contrario, que no les digan cuánto es el valor de gravedad o qué valor de gravedad tienen que usar, se ocupa este, 9.8. Solo cuando les digan que se va a ocupar el valor de 10, ponen gravedad igual a 10. En caso contrario, no. Listo. Hagamos un ejercicio como ejemplo para ir entendiendo un poco más esto. Listo. Si tienen su PDF a la mano, vamos a realizar el ejercicio número 47, que es parte de caída libre. Listo. El ejercicio 47 dice, se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 kilómetros hora? ¿Ya? Cortito el problema. Vuelvo a leer. Problema 47 dice, se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será 45 kilómetros hora? ¿Ya? En este caso, les voy a hacer el dibujo para que se entienda qué es lo que está pasando y después cogeremos los datos, ¿ya?
Supongamos, eso el programa no nos dice, pero supongamos que está parado al filo de una terraza. Y aquí está el cuerpo. Entonces, a partir de, perdón, aquí tendría que hacer, ya. Desde esa altura, ¿qué es lo que sucede? Se lo deja caer el cuerpo. Se lo deja caer el cuerpo y dejamos que la gravedad haga el trabajo. Hasta que en cierto punto, no dice que llega al suelo, así que no vamos a asumir eso. Hasta que en cierto punto, digamos, por aquí, se calcula que el cuerpo tiene, ¿dónde está? 45 kilómetros hora. Voy a poner a este. Se calcula que el cuerpo en ese momento tiene 45 kilómetros hora. ¿Ya? También dice, no se suelta el cuerpo sin velocidad inicial. Como dice sin velocidad inicial, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que en ese momento es 0 kilómetros hora o 0 metros segundo, pero es 0, o sea, parte del reposo, como ya habíamos hablado anteriormente. A ver, ¿qué más datos me da el problema o qué más me dice? Entonces, lo único que nos está preguntando es, desde el momento que se le soltó, que vamos a decir que aquí serían 0 segundos, ¿no? Hasta este punto que alcanza 45 kilómetros hora, ¿cuánto es el tiempo? Como les decía en la clase anterior, ¿ya? En el caso del MDUA, que es movimiento rectilíneo, es decir, una recta uniformemente variado, la recta era horizontal y los cuerpos se movían en dirección horizontal. Se podían mover en esta dirección o en esta otra dirección. Pero el movimiento era en línea recta de manera horizontal. Y ahora, en caída libre, el movimiento se ha vuelto vertical. Es como que cogimos esto y le dimos la vuelta y lo pusimos de manera vertical. Por eso podemos aplicar las mismas fórmulas porque cumplen las mismas condiciones. Y los cuerpos pueden ir tanto para arriba como para abajo. ¿Y por qué decimos que cumplen las mismas condiciones? Recuerden, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, tiene que ser un movimiento rectilíneo o de recta. Esa es una recta y esto está en forma vertical, pero aún así es una recta. También decíamos que la aceleración es constante, es decir, que la aceleración es la misma en cualquier punto. Y en el caso de la gravedad, la aceleración no cambia, es la misma. La aceleración es lo mismo acá arriba al inicio como cuando llega a la parte de abajo. Listo, entonces, por eso las fórmulas del MDUA funcionan para caída libre. Voy a borrar esta parte. Muy bien. Tenemos la gráfica.
Y sabemos que el cuerpo parte desde cierta altura, tampoco nos dan la altura, ¿no? Solo dice que un cuerpo se suelta con velocidad inicial nula o cero. Dice para decir sin velocidad inicial. Dice que el cuerpo se suelta sin velocidad inicial, es decir, cero. Se suelta, no nos dice la altura, pero no nos interesa de momento. Se suelta sin velocidad inicial y va por acción de la gravedad, va a ir hacia abajo. Y cuando alcance 45 kilómetros hora, nos dice, calcule cuánto fue el tiempo. Muy bien, ahora tomemos los datos. Ya tenemos el gráfico para entender. Si ustedes hacen el gráfico, está bien, con tal de que ustedes entiendan correctamente el problema. No es necesario hacer el gráfico, pero es una ayuda visual para entender de mejor manera qué es lo que está pasando. Muy bien, tomemos los datos, que es lo que también nos interesa. Entonces, dicen, se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. Entonces, velocidad ya nos dice que es inicial, es 0. Y en este caso yo quiero escribir kilómetros hora. Recuerden que cuando tenemos un dato que valga 0, podemos poner cualquier unidad. Puedo poner kilómetros hora, metros segundo, puedo poner también millas minuto, kilómetros minuto, metros minuto, no importa. Lo importante es que el valor es 0. Listo, velocidad inicial, 0, porque dice se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Qué más nos dice? Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 kilómetros hora. Si esta es la velocidad inicial, esta es su velocidad final. Y nos dice 45 kilómetros hora. Y nos dice cuánto será el tiempo. Ahora, algo muy importante. Vamos a seguir haciendo hasta que tengamos práctica nuestro famoso cuadro de las 5 variables para saber y de paso identificar cuál fórmula vamos a ocupar. Entonces, tenemos la altura, el tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la gravedad. Recuerden, no hay un orden para escribir, solo nos sirve para poder poner una marca o un visto de las que tenemos, una incógnita, cuál es la que necesitamos saber, y una X en cuál no tenemos. Tenemos velocidad inicial, pongo mi visto, tengo velocidad final, pongo mi visto, tiempo es la pregunta, ponemos nuestra incógnita para saber que la pregunta es el tiempo. Gravedad. ¿Tengo o no tengo el dato de gravedad? Díganme. ¿Tengo o no tengo? No, listen. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Tengo o no tengo el dato de gravedad? Sí, profe, siempre va a ser 9.8 metros de segundo. Correcto, Marjorie. Sí, recuerden lo que les decía al principio. Los problemas de caída libre
los problemas de caída libre, siempre la gravedad es dato. No, tal vez no asome en el problema, pero tiene un valor y ese valor 9.8 metros segundo al cuadrado. Siempre está el dato de gravedad. Siempre. Caída libre, el dato de la gravedad siempre está. ¿Por qué? Porque algo tiene que atarnos al suelo. Y algo siempre está presente a lo que se nos caen las cosas. Y ese se llama gravedad. Por eso, en los problemas, normalmente nunca les van a decir, y la gravedad es tanto. Solo si le dicen que la gravedad es 10, están diciéndole, ocupen un valor de 10 para la gravedad. Pero la gravedad siempre es un dato. Siempre. Mucho ojo en eso. El dato que sí no nos están dando es la altura. En ningún momento el problema nos dice a qué altura se soltó el cuerpo o desde dónde se lanza el cuerpo. Por lo tanto, este dato no existe. Puede ser que la altura sea aquí, como puede ser que sea hasta acá arriba. Nunca nos dice qué altura. Mucho ojo en eso. Y mucho ojo que la gravedad, aunque no les dé en el problema, la gravedad es un dato que ya tenemos. De entrada, eso ya tenemos. Listo, entonces, ya con esto, ¿cuál fórmula debemos ocupar? ¿La 1, la 3 o la 4? Para no confundirlos con las del MLUA. Por eso dejamos ese mismo número. ¿La 1, la 3 o la 4? La 3, Licen. Ya. Mucho ojo. Recuerden que el dato que no nos están dando es la altura. Y sobre eso tenemos que escoger la fórmula. La primera, profesor. Ya, correcto. Vamos a ocupar la primera fórmula, porque lo que no nos pide es, lo que no nos da es la altura. Entonces, de las fórmulas que tenemos, la fórmula número 1 es la que tenemos que ocupar. Entonces, la fórmula 1 es velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Listo, como ven, no nos dan datos de altura y por eso la altura ni siquiera debe de aparecer en la fórmula. Eso es importante porque, digamos, que escogemos la fórmula 3. En la fórmula 3, en cambio, es velocidad inicial por tiempo más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Mucho ojo. Aquí, por ejemplo, aparece la altura. Y recuerda que también aquí no conoces la altura y tampoco conoces el tiempo. No vas a poder calcular jamás porque te falta este dato. En cambio, si vemos el primer problema, tengo velocidad final. Acá está un valor. Tengo velocidad inicial. Tengo también gravedad. Solo me queda esta variable que necesito conocer. Y dentro de las fórmulas, tú solo deberías de desconocer una variable. Si desconoces dos variables, vuelve a revisar y a ver qué escogí mal. Tal vez no sea la fórmula. Porque si no, no vas a poder encontrar una respuesta. Listo. ¿Qué más necesitamos? Sí. La fórmula es más menos. ¿Qué le digo que escoger? ¿El más o el menos?
El más, Lice. Correcto, gracias, Janet. Es el más. Recuerden, si el cuerpo va para abajo, es el más. Y como tenemos, ya echando esta gráfica, el cuerpo va para abajo por acción de la gravedad. Listo. ¿Qué más nos quedaría? ¿Qué más? ¿Qué más? Así. Antes de resolver esto y antes de empezar a trabajar con la fórmula, porque la fórmula ya está lista, solo faltaría despejarte y reemplazar datos. Pero antes de hacer eso, miremos algo muy importante que les dije desde la primera clase, que las unidades de todos los datos que vamos a ocupar tienen que ser las mismas. Y aquí tenemos kilómetros hora, metros segundo al cuadrado y kilómetros hora. Bueno, en el caso de este cero, como les decía, por ser el cero, yo puedo decir, bueno, borro, no hay problema, y pongo metros segundo al cuadrado, pero solo es en el caso que es cero. Yo puedo poner al cero cualquier unidad porque no va a variar. Bueno, habrá un caso en la temperatura, pero eso es muy aparte, eso no vamos a ver. Pero en los problemas que estamos haciendo, el cero puede ser acompañado con cualquier unidad porque va a ser cero. Esto también es igual a esto. No hay problema. Entonces, yo recomiendo, para no hacernos tanto problema, transformar siempre las velocidades, siempre ponerlas en metros sobre segundo, para no hacer la conversión de aquí a kilómetros hora. Ya que este valor es un valor que nos están dando establecido para todo, más fácil y menos, no más fácil, sino para no tener errores y que sea menos complejo transformar velocidades. O sea, es decir, solo velocidades, o sea, kilómetros hora. El valor de las velocidades, ponerles en metros segundo al cuadrado. Perdón, aquí no es segundo al cuadrado, aquí solo es metro segundo. Ponerle solo metro segundo. Es mucho más fácil porque ya hemos venido trabajando esas conversiones. Listo, voy a ocupar este espacio para hacer la conversión y por espacio igual después borro y voy a poner ahí el dato. Entonces, velocidad final, vamos a transformar a metros segundo. Recuerden, para transformar este kilómetro son 1000 metros. Y esta hora, 3600 segundos. ¿Cuánto es? 45 por 1000 dividido por 3600. Si me pueden ayudar. Pueden por micrófono o si no escriben en el chat, no hay ningún problema. ¿Cuánto sale esta conversión? $45. 12.5, Listen. Gracias, Silvia. 12.5. No se olviden, las unidades son 12.5 metros segundo. Por espacio, para no borrar lo otro, no le voy a poner, pero voy a borrar acá para poner bien, ¿ya?
0.5 metros sobre segundo. No olviden las unidades. Entonces, solo por tema de espacio tengo que borrar esto. Listo. Entonces, ahora tenemos todo en las unidades en metros y en segundos. Metros y segundos. Metros y segundos. Ya, perfecto. Ahora, de esto observamos que la pregunta es ¿cuál es el tiempo? Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. En esto vamos a trabajar. Entonces, de aquí el tiempo tiene que ser despejado. Tiene que quedar solito, como quien dice. Entonces, vamos despejando. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar esta velocidad inicial al otro lado. Si está sumando, resta. Esto solamente le voy a poner este lado. Por si voy a hacer lo siguiente. Tal vez puede que se confunda. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Velocidad final. Voy a hacer paso por paso. Velocidad final. Este está sumando. Al otro lado le voy a pasar a restar. Y esto queda aquí. Gravedad por tiempo. Ahora, este tiempo quiero que quede solito. Entonces, esta gravedad que multiplica pasa a dividir a todo el otro lado. A todo. No solamente a uno, sino a todo. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial, todo dividido para la gravedad es igual al tiempo. ¿Listo? Ya está despejado el tiempo. Voy a borrar aquí para escribir, solo para escribir bonito, para poner el tiempo a este lado, que se vea bonito. Y ese de aquí también, ¿ya? Solo para que se vea bonito. Entonces, el tiempo es igual, velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. ¿Listo? Ya tenemos despejada el tiempo de nuestra fórmula. Lo único que nos queda es reemplazar valores. Ahora, yo por espacio no voy a ocupar unidades al reemplazar datos, pero, yo sé que si ocupo de unidades, metros y segundos, el tiempo tendrá su respuesta en segundos, porque estoy trabajando unidades de metros y segundos. Metros y segundos. Por lo tanto, sé que el tiempo saldrá en segundos. ¿Ya? Eso ya es un poquito ya de habilidad al realizar varios problemas de física. Entonces, solo por espacio voy a reemplazar sin poner sus unidades. Entonces, velocidad final 12.5, sé que son metros sobre segundo, menos velocidad inicial es 0. Todo esto para la gravedad, 9.8 metros segundo al cuadrado. 9.8. Listo. Y ellos, ahí sí, con la calculadora simplemente reemplazan y cuánto les da.
¿Cuánto les dio? Si me pueden ayudar. Lista en 1.27. Ya, gracias, Rosa. $1.27 segundos, ¿ya? No se olviden unidades. Ajá, tenemos esto. Y ahí como también la mayoría de los problemas que están en la hoja tienen su respuesta y su mayor... No, todos tienen la respuesta, pero la mayoría están con la respuesta bien. ¿Me pueden comparar? Dice 1.27 segundos. Ya. ¿Qué quería hacer? Después, bueno. Ya, listo. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Se entendió entonces? No te escuché, Gel, si dijiste algo, perdón. No se te escucha el micro, no se te escucha lo que dijiste. Profe, ¿se divide con todo el menos 0 así? Sí, Ahí sí. tengo una duda, porque mi calculadora creo que está desconfigurada. Sí, Entonces mi calculadora está desconfigurada. Puede ser. Pones en la calculadora, ¿no? 12.5 menos 0. Ya, ¿por qué te digo que pongas el menos 0? Porque puede ser que en algún otro ejercicio no sea 0, sea otro valor. Entonces, es 12.5 menos 0, pones igual, te va a dar una respuesta. Y enseguida pones dividido para 9.8. Haces esta operación en la calculadora y después la respuesta divides para 9.8. Ya. Listo, entonces con eso, entonces con eso ya estamos ahí un poco más claros lo que es caída libre. Listo, hasta ahí vamos a quedar la clase. Entonces, ahora vamos a hacer, se va a seguir trabajando en casa, seguimos ocupando el mismo PDF que nos va acompañando ya varias clases y vamos a tratar de empezar a hacer los ejercicios de caída libre, que son desde el 45 hasta el 60. Hasta el 60. Desde el 45 hasta el 60, ¿ya? Traten de resolver, hagan su esfuerzo. No es necesario que resuelvan todo, pero sí por ahí vayan intentando de hacer para ir practicando un poco. Recuerden, dos cosas bien importantes. Primero, la gravedad ya es un dato que tenemos y vale 9.8. Entonces, este datito de gravedad, aunque no te diga el problema, siempre está. Y tiene ese valor. Y segundo, para los problemas de caída libre, mucho, pero mucho ojo para dónde se dirige el cuerpo. Puede ser una pelota, también se van a ocupar bastante. Se ocupa la palabra pelota para explicar problemas de caída libre. Porque digamos que dice que la pelota se tira para el aire, es decir, que si se tira para el aire, el movimiento de la pelota
será para arriba. Va a subir. Entonces ahí en cambio el signo sería negativo el que tendríamos que escoger. ¿Ya? Vamos haciendo. Siguiente clase trabajaremos un poco más, ya. Un poco más en cosas de... Ya dice, ya te explico. Ya, justo, ya te voy a explicar ya esa parte. Dame unos segunditos para terminar de explicar esta parte, ¿ya? Ya te explico. Entonces, borro esto para poder explicar a Jenny. Entonces, cuando es para arriba, el signo de la fórmula será menos. Por lo normal dice que se lanza una pelota al aire o se lanza al aire. Eso quiere decir que va para arriba. Ahora, la fórmula se escoge a partir del dato que no hay. Perdón, no es velocidad inicial, es velocidad final. La fórmula se escoge a partir del dato que no hay. La primera fórmula que teníamos era velocidad inicial. Nos dice la fórmula que es más menos gravedad por tiempo. Ahora, aquí tenemos más menos. Para saber qué signo hay que escoger, mucho ojo a lo que dice el problema. Por eso a veces la gráfica también nos ayuda. Entonces, si la gráfica la entendimos y sabemos que está bien, voy a borrar eso de aquí, sabemos que el cuerpo va a ir para abajo. Y recuerden, si el cuerpo va para abajo, escogeremos el más de la fórmula. En cambio, si el cuerpo va para arriba, en esta fórmula se escogerá el menos. Ahora, como el cuerpo iba para abajo, se escogió el más. Tal vez, supongo yo que la duda que tenía también Janet es por qué, si aquí estaba más, ¿por qué acá apareció menos? Este menos que está acá aparece de pasar este valor o esta variable, pasarle de este lado de la igualdad a este otro lado de la igualdad. Si yo paso lo que está sumando aquí a este lado, va a restar. Lo que pasa de este lado acá, de un lado al otro, va con el signo contrario. Si está sumando, al otro lado pasa a restar. Si está restando, al otro lado pasa a sumar. Esto ya es parte de matemáticas, de cómo se despeja, de ecuaciones, ¿no? De ecuaciones de matemáticas para despejarse hacia así. Este menos sale de lo que yo paso velocidad inicial, de lo que suma aquí, le paso acá a restar al otro lado de la igualdad. Listo. Ya con eso voy cerrando, con eso también ya vamos terminando la clase y listo. Entonces sigo practicando. La siguiente clase, si no estoy mal, toca el jueves. Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio más que necesito también antes de mandarnos a hacer un poco de problemas. Sigan haciendo, sigan practicando. Si tienen problemas, si tienen algunos problemas de los anteriores temas, del MRU, del MRUA y de caída libre que no se hayan comprendido, nos vamos a dar un espacio un día para explicar. Si es que nadie pregunta nada, hago un resumen y pasamos al siguiente tema, ¿ya? De momento, en la siguiente clase vamos a seguir viendo un poco más de caída libre. Quiero hacer un ejercicio interesante para que se entienda algo y yo con eso yo ya estaría cerrando este tema de caída libre. Listo. Repasen, practiquen y muchas gracias por estar presentes. Nos estaremos viendo el jueves. Se cuidan. Chao. Linda noche. Gracias, Licen. Que pase bien. Igualmente, gracias. 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 Gracias.